La fe es un don de Dios. Por eso decimos en el Catecismo del Padre Astete, ¿somos cristianos? Sí, por la gracia de Dios. Yo soy creyente porque Dios en su bondad me ha hecho creyente. Él me dio la fe. Por eso también hablamos de que las virtudes teologales, que son tres, la fe, la esperanza y la caridad, son virtudes infusas. Dios infunde en nuestros corazones esas tres virtudes. Y por ellas entonces estamos como capacitados para creer lo que dice Dios, para esperar lo que promete Dios y para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Por eso se cumple también lo del Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. El trabajo lo hace Dios. Por eso, la fe es un regalo de Dios que concede al hombre. Y como quiere que todos nos salvemos, a todos nos concede esa fe cuando estamos como disponibles para recibirlas. Él nos ofrece la fe, pero no nos la da a la brava, nos la ofrece si queremos aceptarla. Y por eso el cristiano tiene que procurar ser persona de buena voluntad, disponible para creer en Dios cuando oye su palabra. Es que la fe viene por el oído. Cuando uno oye la palabra divina, nace la fe. Y cuando uno sigue oyendo, la fe va creciendo. Porque la fe es una virtud que va creciendo en el corazón del oyente. Por eso es importante creer. Pero la fe tiene su razón de ser. Es razonable. La fe no está contra la razón. Y por eso entonces es importante entender otra cosa. ¿En qué consiste la fe? La fe consiste en creer lo que dice Dios y en obedecer lo que manda Dios. A Dios le creo yo porque lo conozco. Él es sabio. Él conoce todo. Él no se equivoca. Él conoce el presente, conoce el pasado, conoce el futuro. A Él no se le olvidan las cosas, como nos pasa a nosotros, porque Él no vive de la memoria, Él vive de la visión. Él mira, está mirando todo simultáneamente. Mira a la vez el pasado, mira el presente y mira el futuro. Y por eso observamos cuando habla con precisión y lo que dice se cumple porque lo está viendo. Él es sabio. Él es santo. Él lo que dice concuerda con lo que está pensando. Él no nos engaña. Él no dice mentiras. Él siempre dice la verdad. Por eso podemos leer la Biblia y observar todo lo que Dios ha dicho. Y mirar cómo toda esa palabra divina que hemos oído se ha cumplido. Porque la palabra divina no falla. Lo dijo Dios y lo cumple. Él es fiel. Por eso cantamos cuando cantamos. Vamos a bendecir al Señor porque solo Él es fiel. Si lo dijo, lo cumple. Metidos no nos deja. Cierto que no tiene afán. Como hemos también comentado, hablando de Abraham, que le habló y le dijo cuando Abraham tenía 75 años. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y pasaba el tiempo y no se veía nada. 75 años tenía Abraham cuando oyó la promesa divina. Y llegó a los 100 años. Y apenas a los 100 años empieza a verse el cumplimiento. Le da un hijo para multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Así de poderoso es Dios. Pero es fiel a lo que dice. Prometió y lo cumple.
Un hijo será tu heredero, no un extraño. Y no un hijo de la esclava. Un hijo de tus propias entrañas será el heredero. Y ese hijo fue Isaac, porque Dios le cumplió lo prometido, aunque se demoró. Porque Dios no tiene afán. Dios no es como nosotros, que vivimos en el tiempo. Y si no nos afagamos, se pasa la vida y no hacemos lo que dijimos. Dios es eterno y Él promete y no tiene afán. Porque pueden pasar los años y las generaciones y Dios permanece. Y su palabra sigue en pie y se cumple en cualquier momento. Pero Él no falla en lo que dice. Por eso la fidelidad divina. Por eso lo que cantamos, vamos a bendecir al Señor, porque solo Él es fiel. Si lo dijo, lo cumple. Qué bueno entender otra cosa. ¿De qué habla Dios? Y encontramos que Dios nos habla de Jesucristo. Y por eso la palabra divina que está escrita en la Biblia, porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Antiguamente habló por los profetas y últimamente habló por su Hijo Jesucristo. Y eso que dijo está escrito. Está en el libro que llamamos la Biblia, que contiene 73 escritos, 46 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahí nos habla Dios, o ahí está lo que Dios ha dicho. Y mirando bien, puedes preguntar, ¿y de qué ha hablado Dios? ¿Y de qué habla Dios cuando habla? De Jesucristo, su Hijo. En el Antiguo Testamento dijo, voy a mandarlo, voy a ir. Porque es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y el Hijo de Dios es igual al Padre y al Espíritu Santo. Y fue Dios quien dijo, voy a ir. Porque fue Dios quien vio la realidad del hombre, la necesidad del hombre. Vio, por ejemplo, que las cosas no marchaban con los pastores de Israel. Las ovejas estaban abandonadas. Las ovejas no tenían preocupación de parte de los dirigentes. Estaban dispersas. Estaban devoradas por los lobos. Y él dijo, eso no está bien. Yo les confié a los judíos, a los pastores de Israel, mi rebaño, y no cuidan de él. No se preocupan. Buscan su bienestar, no el del rebaño. Las ovejas se pierden y ellos no se preocupan. No se inmutan ante lo que están viviendo. Les voy a quitar la administración y yo mismo voy a ir a cuidar de mis ovejas. Eso lo dijo Dios y lo encontramos en el profeta Ezequiel. Lean ese libro del profeta Ezequiel. En los libros de los profetas encuentran esa promesa divina. Yo mismo voy a ir a cuidar de mi rebaño. Los pastores de Israel no van a seguir cuidándolo porque no cumplen su deber, porque son egoístas. Piensan en ellos, no en el rebaño. Aprovechan lo que pueden para ellos, pero no les interesa la oveja del rebaño. Por eso voy a ir yo mismo a cuidar de mis ovejas. Y eso que prometió Dios lo cumplió. Porque en el Nuevo Testamento encontramos, prometió en el Antiguo Testamento venir a cuidar de las ovejas. Y en uno nos dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas. Yo les doy el nombre a cada una de ellas. Yo doy la vida por ellas. Yo las llamo y me atienden. Yo voy adelante y voy llamándolas y me van siguiendo porque conocen la voz de su pastor. Ese es Cristo. Lo que anunció en el Antiguo Testamento lo cumplió en el Nuevo. Entonces, nos damos cuenta, la Biblia de qué habla, de Jesucristo. El Antiguo Testamento dice, va a venir. Y el Nuevo Testamento dice, miren, ya vino, mírenlo. Miren el pesebre, envuelto en pañales y reclinado en pajas. Mírenlo allá en Nazaret, sujeto a la Virgen María y a San José, obedeciéndoles a ellos. Mírenlo en el templo, acompañando a sus papás
para dar culto a Dios, el culto que el hombre le debe al Creador en el templo. Miren la cruz. Y vamos viendo entonces el Antiguo Testamento, lo que anuncia, y el Nuevo Testamento, cómo cumple lo anunciado. La Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se anuncia su venida. Y en el Nuevo se dice, ya vino, mírenlo, óiganlo, miren lo que hizo, miren las enseñanzas maravillosas que nos dio. Miren cómo ciertamente se realizó lo de Isaías en el capítulo 7. Aquí que una virgen concebirá un hijo. Y esa virgen fue la Virgen María que tuvo un hijo. Y fue milagroso la encarnación de ese hijo, porque nació sin colaboración de varón alguno. Fue siendo María virgen y conservando la virginidad, la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de María, pero el Hijo de María milagrosamente, por obra del Espíritu Santo. Ese Hijo se llamará Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. Y ese fue Jesucristo en la tierra, Dios con nosotros, un hombre que a la vez era Dios. Era hombre según lo veían, y así la gente lo miró y dijo, es un hombre, es un vecino. Es el hijo de un carpintero llamado José. Es el hijo de una mujer llamada María que vive en Nazaret, vive con nosotros en el pueblo. Pero a la vez, ese hombre es Dios. Lo dijo Dios en el bautismo de Cristo, cuando se abrió el cielo después de Cristo salir del agua, y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. O en el Tabor cuando se transfiguró, eso fue lo que dijo Dios, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ese hombre es Dios. Es hombre según lo vemos, pero es Dios según lo oímos. Lo dijo Dios, este es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bueno reflexionar para entender. La Biblia habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo que va a venir. Y el Nuevo Testamento habla de Jesucristo que vino y habló e hizo maravillas. Y nos hizo compañía, porque ese Dios hizo maravillas, como las hizo Dios en el comienzo de la creación, cuando creó las cosas, cuando creó al hombre y a la mujer, cuando hizo todo hablando. Así Jesucristo se presenta en la tierra como ese Dios del Antiguo Testamento. Habla y lo que manda se hace. El ciego mira cuando dice mire. El tullido camina cuando le dice levántese, coja la camilla y va hacia la casa. Y sale el tullido con la camilla al hombro, como si jamás hubiese estado tullido. Ese es Dios hecho hombre, el Emmanuel. Qué bueno entender otra cosa. Y esa palabra divina que está en la Biblia es la palabra que la iglesia tiene en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, encontramos la Biblia en la iglesia. Y en ese libro leen los cristianos. Y en ese libro lee el sacerdote. Y de ese libro se vale para hablarle a la gente y hacerle entender lo que en el libro se dice. La palabra divina que está en la Biblia se utiliza en la iglesia. Y es la iglesia la que utiliza la Biblia y enseña con la Biblia a los cristianos. Importante entonces entender por qué cuando vamos a la iglesia hay un libro que se llama la Biblia. Y por qué cuando se lo lee se termina siempre diciendo al terminar la lectura, palabra de Dios, palabra del Señor. En la iglesia se utiliza la Biblia y en la Biblia está la palabra divina. Lo que la Biblia dice, lo dice Dios. Por eso el concilio nos dice, cuando en la iglesia se leen las Escrituras, es Dios quien habla. Pero qué bueno entender otra cosa, que esa palabra necesita magisterio. El maestro enseña, pero el maestro también corrige.
Cuando el alumno hace la tarea y la hace mal hecha, el maestro dice, así no es, está equivocado. Esa tarea no es de esa forma. Miren cómo se hace. Y explica. Miren el resultado y muestra. El alumno aprende con el maestro que enseña y que corrige. Si el maestro no corrige, el alumno no aprende. Porque no basta que el maestro enseñe. Es necesario que ejercite al alumno y lo corrija para que el alumno se dé cuenta dónde está la verdad, dónde está el error. Qué importante entonces que entendamos, porque la Iglesia siempre a través de los siglos ha estado corrigiendo los errores de los cristianos que se equivocan. Y los cristianos de buena voluntad han aceptado la corrección y han conservado la fe. Y la fe de ellos es igual a la nuestra, es una sola. Lo que ellos han creído, lo estamos creyendo nosotros. Pero otros cristianos han sido rebeldes y no han aceptado la corrección y se han rebelado. Los cristianos son los herejes, los que oyeron a la iglesia que corrige y no aceptaron. Y se rebelaron y siguieron por el camino que pensaban y están equivocados. Esos son aquellos cristianos que no han querido aceptar el magisterio, pensando, no necesitamos maestros, nosotros solos aprendemos leyendo la Biblia. Y no concuerda lo que están pensando con lo que enseña Dios por San Pedro. Esta palabra no es humana, esta palabra es divina. Y esta palabra no es de libre interpretación. Esta palabra necesita magisterio. Si esto lo entendiéramos, seríamos dóciles a la iglesia. Cuando la iglesia corrige, aceptaríamos. La iglesia es maestra y corrige, y debe corregir. Y por eso aceptamos su corrección y conservaríamos la fe. Y no estaríamos desorientados yéndonos a otros grupos religiosos, pensando tener la verdad. Y sin embargo estamos en el error, porque la verdad solo se conserva donde Cristo está presente. ¿Y donde está Cristo? ¿O donde está la iglesia? Ahí está Cristo.